¿Feliz día por esto o no? Porque hoy es un día importante para ustedes. Es el Día Internacional de la Ciberseguridad. ¿Se les dice feliz día a ustedes, especialistas Sí, en ciberseguridad? sí, ponele, no traje una torta para festejar, pero sí. 1988, el gusano de Morris fue el que originó la efeméride. Robert Morris era quien programó y por un error lo que hizo fue infectar 6.000 máquinas de la predecesora de Internet, que se llamaba ARPANET. Y a partir de ahí entendimos que es muy, muy importante poner el ojo en esto. Y trajiste una suerte de anuario, ¿no? Para entender todo lo que pasó este año y donde tenemos que poner, obviamente, el foco. Parte de lo que ocurrió este año es el impacto del hacktivismo y ataques de denegación de servicio. ¿Qué es esto? Sí, es mucho más amplio. Sí, definitivamente pasó y nuestro pronóstico que va a aumentar, lamentablemente. Ejemplo de estos días, elecciones danesas en Dinamarca. Atacaron municipios, la información para a dónde ir a votar y el Copenhague Post, por ejemplo. Medios, información de en dónde voto y opinión de periodistas y políticos tergiversada en redes sociales. El hacktivismo lo vemos desde este tipo de situaciones hasta también en estos días. ¿Escucharon hablar de la red 764? ¿Qué es? Es una red internacional calificada por el FBI como una red de nihilismo extremo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Forma parte de una nueva tendencia en redes sociales que habla de una filosofía que quieren inculcarle a la juventud, sobre todo a la generación Z, que tiene que ver con el no sentido de la vida y que lo que hace es, según el FBI, generar terrorismo extremo digital, amenazando. Esto pasó en la Universidad Blas Pascal en Córdoba, pasa a nivel global y tiene que ver con extorsionar a jóvenes y menores de edad, ejerciendo hacktivismo, pugnando ¿por qué? Por una ideología que tiene que ver con esto de la vida no tiene sentido, invitando a las víctimas, luego de cooptarlas, a que se tatúen un mensaje del nihilismo o intenten suicidarse. Y la contramedida es, si no lo haces, vamos a denunciar a la policía o vamos a denunciarlo en el lugar en donde estudiás, trabajás o en donde trabaja tu familia, exponiéndolos. Tremendo. A ver, otra gráfica, ¿no? Tensiones políticas y geopolítica. También. Claro, ciberguerra fue otro de los grandes temas de este año. Ucrania, Rusia, Israel, Hamas, contra Irán y sus proxies. En estos días también, ejemplos frescos, recientes, el problema de la interferencia de la señal de GPS en varios lugares del mundo, pero especialmente en la frontera oriental de la OTAN, lindando con Rusia. Cientos de vuelos tuvieron que ser cancelados a partir de que los GPS dejaron de funcionar. Parte de este proceso tiene que ver con, por ejemplo, hackear o intentar manipular los relojes atómicos que dan certidumbre a la conectividad de los satélites para coordinar la geolocalización a través de los GPS. Entonces, otra vez, es un instrumento que va mucho más allá de las estafas virtuales de las que normalmente hablamos y que afectan y atañen a las personas comunes. ¿No? En el Día de la Ciberseguridad estamos repasando los temas más importantes que atravesaron este 2025 y este tiene que ver con lo que charlábamos recién, de hecho, con Gustavo Carabajal y la psicóloga, la generación Z, esta despersonalización y una superficialidad tremenda en la era digital. Entre 13 y 28 años. La escuché a la psicóloga hablando de esto, los nativos digitales. Fíjense que también, otra vez, recientemente, las manifestaciones en México asociadas a un contenido de manga, de anime y manga, que precisamente es en donde concibieron su vida digital esta generación Z. ¿Qué vemos de particular? Son un número puesto para el engaño. Creen todo lo que ven en la pantalla, transitaron la vida desde que son niños hasta ahora, jóvenes de 28, 30 años que están trabajando, continúan jugando a plataformas digitales y en nuestra estadística son los que más frecuentemente caen en el engaño de todo tipo, estafa romántica, estafa económica, suplantación de identidad, son un foco de atención. Y otra más, ¿no? A ver. Brecha de talento en ciberseguridad. Tenemos un déficit global de generación de capacidad educativa y de miembros de equipos de ciberseguridad con suficiente educación. ¿Por qué? Esto va mucho más rápido, mucho más evolutivo que las capacidades de defensa y la capacidad de resiliencia de las organizaciones. Algunos organismos hablan de entre 6
y 7 millones de profesionales en ciberseguridad a nivel global. El gran problema de esto es que no hay una carrera de grado. En realidad hay una sola carrera de grado en Israel. El resto son tecnicaturas, diplomaturas. Y como va evolucionando rápidamente, digo siempre lo mismo. El manual de anatomía, el libro de anatomía de medicina es el mismo hace 100 años. El de ciberseguridad cambia todas las semanas. Totalmente. Y eso es tremendo. Y después tenemos obviamente el bendito tema de la inteligencia artificial, en este caso aplicada al crimen digital. Sí, y no solo... La estafa se complejiza. Se mejoraron los tiempos, la calidad de la factura, la velocidad, y acabamos de empezar a presenciar en análisis forense la automatización completa a partir de el uso de agentes de IA, es decir, programas, imagínenselo, personalizados en un agente digital, en un bot, que lo que hace es automatizar lo que antes hacía un hacker a mano. ¿Cuál es la optimización que están logrando las bandas organizadas que ejecutan este tipo de acciones? Volumen y escala. Automatizaron con gran alcance algo que antes tenía que ser hecho a mano por individuos físicos. Qué locura, qué locura. A ver, otra más. La amenaza del ransomware, ¿no? Del ransomware y la necesidad de controles unificados. Otro fenómeno que tiene que ver fuertemente con los esquemas extorsivos. Ransomware es el esquema de secuestro y pedido de rescate. Cada vez más vemos que las compañías, las organizaciones, los gobiernos, las personas no denuncian este tipo de situaciones. ¿Por qué? No están obligadas. En muy pocos casos los organismos de control están ejerciendo presión y regulando e imponiendo multas y en algunos casos hasta sanciones penales si sos una empresa, Hugo, y no denunciás que fuiste víctima de un esquema extorsivo. Porque es necesario aprender y obtener información para identificar a los autores del hecho e ir a buscarlos y prevenir con información y formación para que el nuevo ataque o el que ocurra el día de mañana a manos de estos delincuentes pueda ser identificado preliminarmente y de la manera más temprana posible. Otro de los principales problemas que tuvimos este año tiene que ver con los dispositivos móviles, ¿no? Y el bendito factor humano, ¿no? Eso termina motorizando todo el ciberdelito, básicamente. Y hoy la realidad... Nuestra propia falla. Es echar nafta a una fogata. La realidad es que podríamos hablar horas de esto. La comisión de delitos, de estafas virtuales, multiplicada, yo diría, crece entre un 28 y un 35%, un 30% en promedio anual. ¿Por qué? En promedio, y solo promedio, una persona tiene hoy 11 perfiles de usuario de distinta utilización. Redes sociales, billeteras, home banking, el mail del trabajo, el mail personal. ¿Qué es lo que está pasando? No tenemos posibilidad de administrar en nuestro teléfono toda la información que estamos gestionando de manera segura. Lo digo hasta el cansancio. Las personas tienen en el 61% de los casos la misma password para todos. El dispositivo móvil, el teléfono, termina siendo un vehículo a través del cual los delincuentes se aprovechan de la distracción y de la relajación que tenemos cuando estamos en comunión con la pantalla. Lamentablemente vamos a un escenario en donde hoy en el planeta tenemos cerca de 8.500 millones de habitantes y 15.000 millones de dispositivos online, móviles conectados. Vamos a un escenario donde en el 2030 vamos a tener el doble, entre 30 y 35.000 dispositivos conectados. Es decir, el campo de acción, para que nos engañe, se va a ampliar ostensiblemente. Totalmente. Tenemos las últimas, a ver. En este caso, confianza cero y resiliencia son las claves de la estrategia digital. ¿Qué significa esto? No hay una bala de plata. Definitivamente en todos los estratos en donde estamos trabajando, en todos los países en donde trabajamos, lo que vemos es que a pesar de invertir en tecnología, recursos, capacitación y todos los medios necesarios para defenderse, el cibercrimen va un paso adelante. ¿En serio? Entonces, la recomendación... Por más inversión que ponen las empresas, los estados, los el gobiernos está muy adelantado. Estados Unidos como país dominante en la geografía global tiene una estrategia de ciberdefensa de confianza cero. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo está permeando, evaluando, midiendo cuál es la potencial capacidad de daño del enemigo o del que está del otro lado y que ni siquiera sabe quién es. Entonces, el concepto de confianza cero va a ser trasladable a los mercados y las empresas. Y la recomendación también es, las personas van a tener que incorporar esto. Qué locura.
Qué locura. A ver, la verdad. Vamos a las últimas dos. La adopción de la automatización de la seguridad y la consolidación de las plataformas. Precisamente por esto que decía Agus, estamos nosotros como organización, y la recomendación para los que hacen lo mismo y los mercados es automatizar la capacidad de defensa y de identificación temprana de amenazas utilizando inteligencia artificial. ¿Por qué? Lo mismo que están haciendo los delincuentes. Es tanta la información que generamos que cuando la logramos analizar para ver si estamos expuestos a una amenaza potencial, ya es antigua, llegamos tarde. Entonces, un medio que empleamos es el uso de inteligencia artificial precisamente para hacer lo mismo que los delincuentes están haciendo para atacarnos con mayor intensidad. O sea, sería una nueva versión de si no puedes contra ellos, úneteles, pero en el buen sentido. Exactamente. O sea, si ellos usan inteligencia artificial para ciberatacar, Sí. la inteligencia artificial en este caso puede Sí, servir para tal el vez tuit de tomarle Fargosi. los tiempos. Digámoslo así, hay un Después- lado bueno de la después inteligencia esto estudia artificial y un lado malo de la inteligencia artificial. Adoptemos el lado bueno, vamos Claro. a ponerlo de nuestro lado. Y cerramos con la última, ¿no? Que es la ciberresiliencia. En este caso, estrategia imperativa para la continuidad del negocio. ¿Por qué? Para continuar el negocio, especialmente para... ¿te acordás que en los últimos meses vimos que caídas estrepitosas de infraestructuras globales que se suponen seguras? Amazon, Cloudflare. Vamos a tener que ejercitar resiliencia. ¿Por qué? Nos vamos a tener que adaptar porque no van a cesar los ataques y van a mejorar en alcance, intensidad y volumen. O sea, esto va a seguir pasando y peor. Peor. Lamentablemente nuestro pronóstico es que esto va al alza, básicamente porque no hay articulación de jurisprudencia y de leyes a nivel global que permitan detener a las bandas organizadas que en muchísimos casos... Buen augurio para el 2026. Bueno, es mejor que el de River, por lo menos. ¿no? Bueno. Gabriel Zurdo, muchas gracias. Un placer. Hasta acá llegamos. Mira, Perdón. te dejo terminar porque te quiero, No, porque la verdad, no te lo durísimo. no podía evitar decírtelo después de un mes que no te veo Claro, y que no claro, hablamos del claro. tema.